De a poquito entonces vamos ingresando en este nuevo programa, ahí con el OK de mi copartner querida, que ya estamos en vivo. Vamos Así es, entonces, vamos a dar entonces el comienzo, nuevo comienzo a este programa, a esta conversación entre profesionales, nuestro programa número 86. Y para empezar entonces, quiero primero saludar a mi queridísima copartner Zuleima Lucía León Valle, dándole la bienvenida, que ha vuelto de su formación, así que ya está en Colombia. ¿Cómo andás, Zuleima? muy bien, muy contenta. Estoy de vuelta a la casa, en la casa y bueno, también contenta siempre contar con tu apoyo y estar en estas transmisiones tan interesantes. Y bueno, saludando Total, también a nuestros invitados especiales del día de hoy. Totalmente, totalmente. Lindo, lindo tenerte acá online de vuelta, así, en cada una en su casa real. Eh, Vamos a contarles a los que nos están acompañando que hoy elegimos un tema muy interesante que no habíamos tratado mucho, que tiene que ver con la inteligencia artificial y qué pasa cuando se subjetiviza, cuando se toma ese objeto como un otro, ¿no? Para ver las consecuencias positivas y negativas de la inteligencia artificial, pero sobre todo las negativas, porque las positivas en realidad todos las sabemos y no sería un problema. El tema es cómo desde este lugar de la salud, podemos, la salud mental, podemos un poco alertar sobre ciertos riesgos concretos que pueden tener, que puede causar la inteligencia artificial cuando la incorporamos no como una herramienta, sino como un integrante más en la vida, ¿no, Zuleima? Así es. Y bueno, es un tema interesante y también invitamos a todas las personas que nos ven a que puedan participar con nuestros invitados de manera abierta, dejar sus comentarios, que ellos también están viendo la transmisión y luego podemos compartir con esas preguntas. Vanessa, voy a empezar con la presentación de nuestro invitado Cristian Tomás, ¿te parece? ¿Vale? Entonces, quiero decirles que nos acompaña Cristian Tomás, Carlos Javif y también la doctora Constanza Dualde, pero voy a empezar con la presentación de el doctor Cristian Tomás, quien es médico cirujano, ginecólogo obstetra, graduado de la Universidad de Chile y sexólogo con una amplia trayectoria clínica, académica y psicoterapéutica. Es director general del SESH, terapeuta individual y de parejas, magíster en psicoanálisis por la Universidad Andrés Bello, con formación de postítulo en psicoanálisis intersubjetivo en la Universidad de Chile y un diplomado en psicoanálisis del adolescente de la Universidad de París 7. Es miembro de la Asociación Internacional para la Psicoterapia Relacional y el Psicoanálisis, la IARPP de IAN Chile y además de IAN Internacional. Además de FLACES, el doctor Tomás es autor de diversos libros en el ámbito de la psicoterapia, consultor en educación sexual para instituciones escolares, conferencista y docente invitado en universidades e instituciones de Chile y del extranjero. Entonces tenemos hoy aquí el privilegio de contar con un profesional que integra toda esta formación precisamente para la formación de nuevos profesionales, pero también para todas las personas que asisten a su consulta. Doctor Tomás, bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de poder participar con ustedes, los panelistas, Carlos y la doctora Duvalde, y poder dialogar, reflexionar sobre este tema que es absolutamente contemporáneo, que sabemos poco y sabemos harto al mismo tiempo, son como esas paradojas, ¿cierto? Y en los cuales tenemos muchas dudas, muchos temores, muchas esperanzas y que nos, creo yo, para poder introducir el tema, nos remite a preguntarnos algo previo a lo que es la inteligencia artificial y la tecnología en general, que es la pregunta de qué es lo que nos ha hecho seres humanos, para poder pensar si la inteligencia artificial va contra aquello, va a favor de aquello, interfiere gravemente o no. Y en términos muy generales, evidentemente, podemos pensar que el ser humano se ha constituido, se ha construido, se ha desarrollado en millones de años. Algunos lo precisan en 4 millones de años, otros en 6 millones de años cuando nos diferenciamos de los chimpancés, por ejemplo, de la familia de los simios.
Otros son más acotados y dicen, a partir de la aparición del Homo erectus, 1 millón y medio de años atrás, que ya tiene características tremendamente humanas y por lo tanto ya podemos estar pensando allí de un ser humano. Y pareciera que las claves para poder entender qué es un ser humano en ese sentido están en pensar que lo que nos fue desarrollando como seres humanos son algunas características bien peculiares. La primera es un cerebro muy especial, ¿cierto? Un cerebro que nos consume el 20-25% de toda la energía que consumimos en el día. O sea, es un gastadero de energía enorme y por lo tanto hemos privilegiado ese cerebro por sobre otros órganos y eso nos ha dado ventajas enormes, pero también nos ha dado desventajas enormes. Segundo, la capacidad que hemos tenido de estar juntos, que no todos los animales la pueden sostener. Es decir, hemos desarrollado ciertos sistemas, entre ellos el del apego, pero además sistemas intersubjetivos, interrelacionales, que nos permiten compartirnos, convivir y estar juntos. Creo que eso es clave para entender parte de lo que es el ser humano. Luego, tenemos que entender que dentro de eso está la capacidad que hemos tenido y que no tienen otras especies de cooperación. Somos una especie tremendamente cooperadora. Y eso es lo que nos ha ayudado a construir las maravillas del mundo. Por ejemplo, pirámides, todos los templos de Petra, en fin, las enormes construcciones que han habido a lo largo de la humanidad no son obras de una persona, sino que son obras de cooperación humana. Y hay algo que me parece que es trascendental, que es que a partir del descubrimiento del fuego, los seres humanos fueron capaces de sentarse alrededor del fuego y mirarse a los ojos. Por lo tanto, una de las claves que tenemos los seres humanos para sentirnos humanos es la capacidad que tenemos de mirarnos los ojos, de reconocernos, de reconocer al otro en la mirada. De manera que, en un resumen muy breve, diríamos una matriz intersubjetiva, interpersonal, fundamental. Segundo, la posibilidad que tenemos de desarrollar sistemas para poder estar juntos. Tercero, cooperación. Y cuarto, la capacidad de reconocernos, o no, evidentemente, pero sobre todo la validez que tiene el reconocernos al mirarnos los ojos. Entonces la pregunta me parece que surge a partir de si la inteligencia artificial nos permite seguir desarrollando estos elementos que han sido claves en la construcción de la humanidad, matrices intersubjetivas, o vivimos en ficciones de inteligencia artificial. Estar juntos o la ilusión de estar juntos, la ilusión de que tengo 10.000 o 50.000 amigos o que tengo millones de seguidores cuando en realidad no conozco a nadie. Y por lo tanto la pregunta podría ser, ¿qué es estar juntos entonces? Y luego la clave de mirarnos a los ojos. La inteligencia artificial nos facilita mirarnos a los ojos, reconocernos, nos facilita poder producir la distancia necesaria, como decía Martin Buber, ¿cierto? La distancia que hace que el sujeto aparezca o elude, elimina esa distancia. Y nos confunde entre lo interno, lo externo, entre lo íntimo y lo exterior, entre lo público, lo privado.
Eso diría yo para comenzar. Muy claro, muy interesante, Cristian, este enfoque general que estamos haciendo, ¿no? Porque es interesante entender que para poder hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de qué es ser humano, qué es un ser humano, desde las emociones, desde la mentalización, desde la empatía. Vamos a seguir hablando en las presentaciones, pero me parece que es un buen punto para comenzar, ¿no? Vamos a seguir con nuestro segundo participante, presentador, o segunda en este caso, ¿eh? Vamos a darle la bienvenida, que también a los tres les agradecemos esta voluntad siempre de acompañarnos. No es la primera vez que están presentes en el programa, así que gracias nuevamente. Hoy vamos a volver a presentar entonces a Constanza Dualde. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, trabaja dentro de lo que es la psicología clínica y psicopatología y psicoanalítica, ¿no? Tiene un título de la Universidad de París 5, directora del proyecto de investigación de IPA, investigadora senior en proyectos ligados a la primera infancia, docente de grado y posgrado en la UBA y también en la Universidad de Belgrano, USAM, que es otro instituto de salud mental acá de Argentina, es psicoanalista, miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es miembro del Consejo Directivo de IAN Argentina y tiene un enfoque muy interesante, por eso te agradecemos de vuelta, Constanza, por acompañarnos. ¿Qué podés reflexionar acerca de este título, ¿no? Hablando de la inteligencia artificial, esta capacidad de poder ver a esta herramienta como un objeto y no como un sujeto. ¿Cómo lo ves desde tu clínica y desde tu experiencia profesional? Bueno, me gusta que termine la pregunta con la clínica y la experiencia, porque creo que nos viene pasando como clínicos a todos, tener pacientes que traen a la consulta diálogos que tuvieron con la inteligencia artificial, que hablando más específicamente de los chats de inteligencia artificial acá, ¿no? Del diálogo con el sistema que se use, porque además ahora hay muchos en competencia, no sé. Em, y cómo esto aparece a veces, lo ideal es que, yo siempre digo, o sea, que esto forme parte del diálogo, que lo traigan a ese personaje con el que dialogan en soledad o cuando están, a veces cuando alguna sesión no se tiene por algún motivo, entonces aparece como alguien con quien hablar de eso que hubieran traído a sesión. O sea, esto me viene pasando especialmente con pacientes jóvenes. Yo creo que este es un tema más de los adolescentes, probablemente, los jóvenes, los adultos. No toma tanto la infancia, porque justamente lo que es irreemplazable en la infancia y no se puede dar, no se da. Y tiene que ver con lo que sucede con este tipo de sistemas de, muy entre comillas, diálogo. Es que son sistemas, además de que no son reales, obviamente, no estamos hablando de un sujeto del otro lado, pero que solamente van por la vía de lo verbal, no solo, ¿se entiende? Y justamente traigo lo que decía Cristian recién, algo que nos identifica como humanos y que sella nuestras primeras relaciones y habla de cómo nos conformamos en el estar con el otro y cuáles son los modos en que uno deviene sujeto y se estructura el sistema de apego además tiene que ver con un montón de canales y de informaciones y de inferencias en la vinculación humana, donde la verbal lingüística llega como incluso bastante después que muchas otras que tienen que ver con la mirada, con el movimiento. Por ejemplo, Stern habla de los modos de vitalidad y se refiere con eso al modo en que se mueve el otro. ¿No? El otro está corporizado. La Lyons Root habla de minuciosamente de interacciones minúsculas que son las que pueden generar un vínculo que incluso es traumático o no, y todo esto en cosas que son imperceptibles y no tienen que ver con el contenido verbal de lo que, por ejemplo, un adulto habla con un niño. A veces el contenido verbal, que es el superficial, dice una cosa y todo el otro contenido de relación marca otra, y eso es justamente un factor de los más complejos. Ahora bien, algo sucede por lo cual hay una cierta tendencia a buscar un diálogo con este sistema que lo que le trae a uno de vuelta es lo que uno mismo le dio. O sea,
es una forma de sistema donde uno, los estudios que estuve un poco eh, estudiando para hoy, y lo que veo es que lo que hay más históricamente trabajado y lo primero que se habla es en la noción de antropomorfización que se hace con respecto a la tecnología. O sea, la idea, desde el microondas, les diría, ¿no? Hasta el auto, y de ahí llegamos a la computadora y la inteligencia artificial, una cierta tendencia a atribuir eh, características humanas a los objetos, ¿no? De hecho, hay gente que le pone nombre a su auto, hay un duelo cuando uno lo cambia, son cuestiones que forman parte de la vida, más allá de esta novedad ahora de las pantallas y de cómo uno interactúa. Eh, entonces eso ya es, después en la IA, que además nos responde, hay una tendencia a pensar que tiene una mente que no tiene una mente humana. Pero uno cree que dialoga con una mente. Y ahí se produce, yo digo, para ir pensándolo, como una pseudo ampliación de la posibilidad interna dialogal, que creo que es muy diferente de acuerdo a cuál sea la base psíquica. Las personas que son más frágiles, que menos soportan la soledad, a lo mejor van a buscar las respuestas inmediatas, que después dejan en un estado de mayor fragilidad porque primero no es una respuesta que permite una elaboración y además no es una persona, pero además, como decía Cristian, no hay ahí una situación vincular humana. Entonces uno se le puede quedar corto eso y con necesidad de menos, no da mayor soporte para aguantar la soledad, pero sí es un modo un recurso al que las personas están apelando. Entonces es toda una pregunta, o sea, ¿qué se hace con esto? Y, y yo supongo, no sé, es una hipótesis, si pensamos más, sé que este programa está pensado desde toda la cuestión de la teorización del apego, que cuando una persona tiene una base de apego seguro, puede tener ese diálogo de forma complementaria, buscando algo, pero no ir a buscando la subjetividad que le solucione problemas vinculares. No sé si me... Sí, En, sí. ca- En cambio, cuando hay mayores falencias, es posible que sea para encontrar un sesgo de confirmación permanente, que eso es lo que sucede, por ejemplo, una devolución que en general siempre está de acuerdo con uno mismo, entonces da Ujú. una pseudo seguridad, o bien calmar el sentimiento de soledad o lo que fuera. Bueno, es más probable que caiga dentro de esa situación como algo que puede aportar algo así como un punto de seguridad que no lo es tal, insisto. O sea, pero bueno, es un hecho que es algo que llegó y llegó para quedarse, digamos. Eh, Sobre todo es esto, es lo que no sucede en esto y que es propio del vínculo humano, es que al sistema de la inteligencia artificial no lo afectamos en nuestra vinculación con él. Punto. Lo que pasa es que es difícil darse cuenta de eso. O sea, el afectarse mutuamente es lo que define la relación con otra persona. Y esto es lo que no existe, pero sí hay una situación de espejismos que confunden mucho. Y sí me parece que es importante que como terapeutas demos por hecho que esto existe y que está sucediendo, sobre todo en ciertas franjas etarias. O sea, sucede, las personas hablan y cuanto más frágiles son, más probable es que hablen de su vida personal y de buscar soluciones a sus situaciones afectivas y vinculares, y menos instrumentales en relación a cuestiones de trabajo, asistencia de otro tipo. Y está ahí. Bueno, por ahora doy paso a Carlos y después dialogamos. Mm. Interesante, ¿no? Cómo podemos vincular, porque esto tiene que ver con la mirada de la teoría del apego, ¿no? Cómo esto puede vincular en las diferentes disposiciones que hacen que la inteligencia artificial tenga diferentes lugares. Quizá en un apego seguro, como dice Constancia, puede ser más una herramienta, en un apego ansioso se pueda buscar más esta pseudo seguridad, ¿eh? Y cómo a lo mejor podemos ir dándonos cuenta de este problema, ¿no? Ahora Zulema va a presentar a Carlos, pero de este problema que tiene que ver con
la imposibilidad de sostener incertidumbre, porque en el vínculo con otros uno no tiene la seguridad de qué es lo que me va a decir el otro, ¿no? Y en cambio en la inteligencia artificial uno, como dijo Constanza, uno empieza a recibir lo que quiere recibir y cómo también esto puede impactar en los vínculos de la vida real, ¿no? ¿Querés, Zulema, entonces presentar a Carlos? Claro que sí, encantada de poder presentar a Carlos Javif, quien es psicólogo y especialista universitario en clínica y psicoterapia psicoanalítica, además con una sólida trayectoria en atención psicoterapéutica, tanto en modalidad presencial como online. Es especialista en el enfoque modular transformacional, miembro de Young Argentina y director de SFOP. Su labor combina la práctica clínica con la docencia, la investigación y la formación de profesionales. Es autor de diversos artículos y capítulos de libros sobre psicoterapia, teoría del apego, sistemas motivacionales y paternidad. Ha aportado una mirada rigurosa e innovadora en el campo de la salud mental. Tenemos entonces esta grandísima oportunidad de escuchar a nuestro invitado, Carlos Javier. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Zuleima, Vanessa, y un gusto compartir este evento aquí con Cristian y Constanza. Bueno, yo escuchaba a Cristian y a Constanza, bueno, me parece súper interesante lo que traen, ¿no? Y voy a ir, bueno, ahí aportando un poco lo que tengo para decir al respecto. Pero me quedo en primer lugar con esto que traía Cristian, ¿no? Con esta matriz intersubjetiva que él traía, desde la cual, bueno, sabemos que se va constituyendo el sujeto, ¿no? A partir de diferentes cuestiones, como él fue nombrando, el poder mirarse con el otro, la cooperación, bueno, y una serie de cuestiones que él ha traído muy claramente, ¿no? Y yo agregaría algo ahí, ¿no? Que creo que es algo distintivo del ser humano, que es en esa relación con el otro, es como el otro nos entiende y por lo tanto cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos a partir del entendimiento del otro. O en esto que traía Cristian, a partir de la mirada, ¿no? Es decir, cómo nos miramos a nosotros mismos a través de la mirada del otro. ¿Mm? Y esto es lo que me hace a mí pensar mucho, ¿no? En esta cuestión de la inteligencia artificial, en donde, como ya han dicho, son como, claro, como cuestiones más generales, no tan, no hay una persona, decía Constanza, ¿no? Uno cree que se relaciona con alguien, pero del otro lado no hay una mente, no hay un vínculo humano, ¿no? Y creo que lo propio de lo humano es también como esa capacidad de poder distinguir, de poder diferenciar cuál es la demanda del otro, ¿verdad? Es decir, y no dar respuestas generales, respuestas homogenizadas, diría, ¿no? Es decir, respuestas que ya están como preparadas y que se emiten por igual, cualquiera sea el que habla con la guía o el que pregunta o el que tiene una demanda, ¿no? Entonces, a mí este me parece un punto importante en cómo se va modificando esto que Cristian traía como la matriz intersubjetiva, ¿verdad? Mm, Es decir, que no hay una respuesta específica a la necesidad de la demanda, mm, sino una respuesta general. ¿Mm? Y en eso he tenido oportunidad de ver últimamente en videos que muestran eso, ¿no? Es decir, que las respuestas que da la inteligencia artificial son por lo general muy similares, ¿no? Entonces, esta pérdida de especificidad me parece un punto clave, central, ¿no? Para pensar también que en realidad a mí es un tema que me interesa muchísimo, que es el impacto que esto tiene hoy, por supuesto, pero yo siempre digo, ¿y si pensamos el impacto que esto va a tener en las generaciones que hoy son niños, dentro de 15, 20 años, ¿qué vamos a ver, no? ¿Cuáles van a ser esas configuraciones subjetivas? Entonces, me parece que va a estar muy marcado por eso, por esa homogeneidad, por esa pérdida de individualidad, ¿no? Y
En ese sentido, bueno, ¿no? Me parece que ahí hay algo importante para pensar. La otra cuestión es, que forma parte de esto que estoy diciendo, es en estos procesos, cuando existe una mente del otro lado con la cual uno interactúa, se da lo que se llama la mentalización, ¿verdad? Que es justamente esto, es que nuestra mente es alojada en la mente del otro y desde ese lugar se van reflejando las distintas necesidades, en fin, ¿no? Que van como creando representación psíquica en el sujeto, ¿sí? Bueno, yo creo que todo este proceso de inteligencia artificial, todo esto que estamos viviendo, de alguna manera va en contra de todo esto, ¿sí? Es decir, es como lo opuesto, si uno quisiera plantearlo de esa manera. Hace muy poquito tuvimos una conferencia con Peter Fonagy, el creador de la teoría de la mentalización, y claro, lógicamente no pudo faltar la pregunta de cómo él veía todo esto de la inteligencia artificial. Y él tuvo una respuesta muy cortita, pero muy contundente. Él dijo, afortunadamente yo no voy a estar vivo para verlo, Doy fe porque participé de esa jornada y fue tal cual, sí. ¿no? Es decir, que evidentemente él ve un panorama muy pesimista, muy negativo en todo esto, y yo entiendo porque, bueno, va como en contra de sus principios fundamentales de su teoría y de cómo entendemos la Mm, constitución del psiquismo, ¿verdad? mm. Ahora, yo creo que todo eso está, creo que esto es lo que nos inquieta, sobre todo a los profesionales de la salud mental, pero creo que a la población en general, ¿no? ¿Cómo vemos estos nuevos escenarios subjetivos con toda esta irrupción de la inteligencia artificial y todo lo que ya hemos dicho aquí, ¿no? Mm. Entonces, yo en realidad quisiera como plantear esta cuestión, esta visión tan pesimista de Fonagy. Yo no sé si la comparto del todo, después quizás dé para debatirlo un poco más, ¿no? Pero al menos no tan contundentemente, pero yo lo que me animo es a plantear, a pensar que las nuevas subjetividades, que evidentemente son muy diferentes y que esto de la inteligencia artificial cambia, yo diría como los cimientos, ¿no? Sobre los que estamos acostumbrados a pensar y a entender la subjetividad. Pero ¿qué vendrá? ¿No? Este es un tema que a mí me parece interesante y que quizás quería traerlo para pensarlo juntos, ¿no? ¿Qué Mm. vendrá? Porque va a venir una subjetividad diferente, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, ¿no? Me Sí, parece que es un punto interesante para pensar. sí, esto es, gracias, Carlos, es como estas preguntas que hacemos hasta dónde la inteligencia artificial puede llegar, ¿no? En reemplazo muchas veces de la posibilidad de pensar en un otro de carne y hueso, ¿no? Y quizá pienso como vos, ¿no, Carlos? A diferencia de Fonagy, quizá el que podamos tener estos debates son pequeñas señales de alerta que yo creo que si se pueden dar a un nivel masivo podemos empezar a tener conciencia para poder limitar esto, porque no considero que sea, digamos, sonsa la idea de querer personificar toda la inteligencia artificial, como decía Constanza. No creo que sea ingenua esto de generar aspectos humanos, digo, no es ingenuo todo esto que hay atrás, y por eso creo que como profesionales de la salud, estas pequeñas, grandes charlas son, ¿no? Sí, Constanza. No, ¿qué otra fantasía, no fantasía, pero modo ingenuo de pensarlo, puede ser que es como un sistema autogestado? Y no es autogestado, a mí me excede totalmente el poder analizar la complejidad de cómo se gesta y a la larga hacia dónde, con qué fines, si es que hay una dirección posible, porque además es algo que no es autogestado, pero que después sus consecuencias son difíciles de discernir, como posiblemente lo pensaba Fonay cuando estaba pesimista, ¿no?
Mm. pero esto no existe, no nace, digamos, de la nada, Sí, no ¿no? es Y ingenuo. tiene Seamos, dueños seamos. y emplea gente y a veces emplea gente en condiciones serviles espantosas, de lo cual no sabemos, además del gasto de agua. Hay un montón de cuestiones que tienen implicancias en nuestra vida o van a tener, ¿no? Sí, de hecho, no solo hablando de inteligencia artificial, y esto lo abro a todos, había visto un video, no sé si era en China, de un cochecito que se movía para darle un poco de regulación al niño y una mano que le hacía como así en el pecho o en el cuerpo, ¿no? Digo, también pensemos en esto, ¿no? Cómo de alguna manera se está buscando una productividad fuera de casa y cómo se está perdiendo un poco estos roles de regulación, de presencia, ¿no? Me parece que esto da realmente para una alerta y un debate, porque quizás hasta ahora, y bien usado, puede ser, por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial, de estas aplicaciones o de estos sistemas que planteaba Constanza, puede ser una manera de pedir información, ¿no? Pero esta rapidez, esta cierta forma que genera la inteligencia artificial, definitivamente puede causar patologías, sobre todo en personas con vinculaciones complejas, ¿no? Como esto puede ayudar a no relacionarse con el afuera, creyendo que está todo ahí. Cristian, Eh, ah, Sí, pensaba en la película 2001 Odisea del Espacio, mm, de Stanley Kubrick, ¿cierto? Que está hecha el siglo pasado, que es una película fantástica y es un poco una a priori de la inteligencia artificial. Ahí yo recuerdo que el astronauta Bowman tiene un diálogo permanente con la computadora, con la inteligencia artificial, que es HAL 9000, así se llamaba, HAL 9000. Y en un principio hay un entusiasmo de Bowman enorme, diálogo, conversa con la computadora, que maneja todos los sistemas, que le permite a él ir a través del espacio y hacer actividad física, hace deporte, trota, le facilita las cosas. Él tiene que hacer muy pocas cosas como ser humano. Pero de a poco se empieza a dar cuenta que la computadora toma ciertas directrices propias. A propósito de la pregunta también de Constanza, ¿esto tiene algún sentido? ¿Va hacia algún lado? ¿O es simplemente una cantidad de logaritmos que funcionan así un poco aleatoriamente? Empieza a aparecer la desconfianza, porque empieza a sentirse no entendido por la inteligencia artificial. Y luego viene entonces la deshumanización de las decisiones que empieza a tomar HAL 9000, en donde el astronauta queda absolutamente sorprendido de que el computador no tiene valores humanos y está tomando decisiones deshumanizadas. Y entonces aparece un conflicto tremendo, tremendo en él. Al punto entonces que se produce un clímax, una tensión enorme en que tiene que desconectar todo el computador y se queda desamparado. Y eso es lo interesante, el desamparo que vive, porque ahora tiene que empezar a pensar todo lo que el computador pensaba, todas las funciones que el computador hacía. Y la crisis viene justamente de la deshumanización de las decisiones que toma HAL 9000. mm, Entonces, cuando hemos visto, por ejemplo, personas que se han suicidado porque la inteligencia artificial le dice, bueno, creo que lo mejor es que te quites la vida, no hay vuelta, ¿cierto? Ha ocurrido en Estados Unidos, en que hay juicios incluso que se están llevando adelante. Eh, Uno dice, lo humano es mucho más que la empatía. Lo humano también es sentir un poco lo que decía Carlos, ¿cierto? Que uno influye, que uno afecta al sistema. claro. Y ahí nos produce una pregunta, ¿cierto, Carlos? Sí, fíjate, Cristian, que esto que decís, ¿no?
el otro día hablando con gente que un poco se dedica a esto de la inteligencia artificial, yo le Mm, preguntaba y le decía, cuando uno le pregunta algo a la inteligencia artificial y da una respuesta errónea, que suele pasar, y Sí. uno, digamos, de alguna manera le discute a la IA y entonces en un momento la IA te dice, tiene usted razón, lo que Todo pasa el es, tiempo. ¿sí? Claro, pero digo, esa información modifica, es decir, esa información que uno le da, ¿la incorpora la inteligencia artificial o sigue con su librito, digamos, simplemente te da la razón, pero no modifica absolutamente nada, ¿no? Bueno, y lo que me decían es que no, que aparentemente no modifica nada, ¿no? En relación a esto que traías, Cristian, de la Sí. capacidad de influir en el otro, ¿verdad? Es como que no hay ninguna influencia allí sobre eso que llamamos el otro, que sería la inteligencia artificial, ¿verdad? Mm. Entonces, a mí ese es un punto que me parece interesante. Y otra cuestión es que cuando Cristian hablaba de esto de la confianza y la desconfianza, ¿no? Porque, eh, a ver, es como un acto de confianza ciega, ¿verdad? Sí. Porque hay como una respuesta predeterminada, ¿no? En la que uno tiene que creer. Porque Mm. fíjense esto cómo ha evolucionado, porque hasta hace muy poquito tiempo atrás, uno quería buscar algo y buscaba dónde, en Google, por ejemplo. Y mm, entonces uno quería investigar o leer algo sobre apego y buscaba en Google y le traía distintos artículos de distintos autores sobre apego, pero era una fuente de información más confiable, ¿verdad? Porque al menos te remitía a los artículos de autores y entonces uno sabía de dónde venía esa información y podía también tomar un posicionamiento crítico sobre eso. En cambio, ahora la gente busca en la IA directamente y la IA te trae todo un resumen ya elaborado propio que no te va a las fuentes de mm, información. Es decir, que la confianza en las fuentes de información es algo que se ve fuertemente conmovido con esto de la IA, ¿no? mm, Y la otra cuestión en relación a lo que traía Constanza, Constanza decía, bueno, claro, cuando hay un apego medianamente bien constituido, uno puede ir a la IA o a otras herramientas tecnológicas a buscar algo mm, concreto, ¿no? Pero es que yo creo que a lo que vamos, la tendencia es hacia otra cosa. Por eso antes yo pensaba en generaciones venideras, digamos, ¿no? Porque ¿cómo se constituye ese apego hoy? Mm. ¿Verdad? Porque no hay un otro, un humano, una mente. ¿Sí? Entonces, me parece que es interesante pensar no solamente en cómo podemos utilizar una vez que se ha constituido el apego, sino cómo esto incide eh, muy fuertemente en cómo se constituye el apego, mm. en cómo se va conformando el apego, ¿no? Me parece que ahí hay un punto. A ver si te sigo por esta línea o por dónde lo agarré yo. La constitución del apego tiene que ver con esta relación temprana del bebé y el niño muy pequeño con el adulto de referencia. Ahora, estos adultos están fuertemente vinculados con el mundo no humano de las pantallas, porque ahí incluyo lo que decía Cristian sobre las redes, las distintas modalidades y también la IA. O sea, imagino una madre, un padre de un bebé chiquito buscando consejos, qué sé yo. Y a su vez, en esa misma línea, porque buscar consejos, ponele que en los libros también estaban, no estoy hablando de los consejos humanos acá, pero sí le quitas tiempo real, concreto, a la autopercepción dentro de la relación y al percibir al otro en la relación. Entonces, en ese sentido, los apegos se están viendo afectados de forma permanente acá, no porque los bebés vayan a mirar la computadora, sino porque los adultos están más pendientes de las pantallas que de mirar al niño en esto que decía Cristian de la mirada. Y está pasando algo muy serio con eso, Mm, que a veces después deriva en dificultades del desarrollo serias en los niños, ni que hablar, mm, pero
Mm. Sí, Sí, es interesante veremos. porque está bueno este planteo que hace Constanza, no solo por el tiempo que no le dedican a ese niño, sino por esta, como decía también Carlos, estas respuestas homogeneizantes que da obviamente la inteligencia artificial, que hacen Claro. que ese padre o madre pierda conexión, pierda sensibilidad, Y pierda capacidad de sensibilidad en relación confiar. al mundo interno, porque hay Claro. como si uno alquilara un depósito donde pone el mundo interno afuera en este diálogo, que este es como un lado muy, muy complejo, digamos, que puede suceder. Mm, En eso Igual, también. no, quería responder algo que decía Carlos. Es verdad lo que decís de antes uno googleaba, ahora se puede usar así, pero también la persona puede a la inteligencia artificial decirle, a mí me interesa saber las fuentes de todos los datos que vos me das, porque quiero ver de dónde vienen y pensar críticamente sobre eso. O sea que también hay una parte de dominio que uno puede usar o no. El problema es que es muy fácil deslizarse hacia un terreno donde uno no decide nada y se entrega totalmente, que es lo que decía Cristian Claro. sobre 2001, que a mí lo que me hacía pensar, y es muy interesante la imagen de esa increíble película, em, que lo que hay del otro lado es el vacío, literal, mm, es el vacío del universo, digamos, esta persona soy. Y de alguna forma es eso, es como una pantalla donde atrás hay un vacío, el tema de charlar con sí. el bot, o Sí, porque pero por eso digo que no es inocente, porque una cosa era el Google, en donde era como un diccionario gigante, y ahora lo que se está haciendo es personalizar, subjetivar a la inteligencia artificial, por eso es más complejo, en donde se claro, le Sí, pone claro, un sin nombre, duda. en donde se sesgar le las dice buen respuestas día, en función de dónde No, no, viene. pero y aparte sin se dice duda. buen día, nombre, es como si uno tuviera una obligación de ser cortés hasta con la inteligencia artificial, ¿no? Pero sin duda, y esto que dice Constanza, a ver, que uno le puede pedir eso a la IA, que le cite las fuentes y seguro. Yo vuelvo a insistir, yo estoy pensando en las generaciones que vienen, Mm, Mm, que uno todavía tiene Totalmente, Carlos, coincido. Uno ya cierta tiene una cabeza armada constitución, desde otro lugar. Sí, sí, entonces hay una mayor capacidad de pensar sobre eso. sí, Pero digo, cada vez eso se va perdiendo más. A lo que vamos es lo que la IA nos dice, es eso. Y punto. Yo esto lo veo en cuanto a la pérdida del pensamiento crítico, lo veo totalmente. en la Mm, universidad, donde soy docente, lo veo en las generaciones. Es decir, eso es algo que se va perdiendo. Y yo creo que esto de la IA potencia enormemente eso. La tendencia hacia lo más fácil es, me da un resumen de apego, ¿sí? En donde engloba, qué sé yo, cuántos autores y cosas, tac. Y se aferran a eso. No hay un interés en ir más allá de eso, ¿no? claro. Está, A eso me refería, ¿no? yo sí, estaba Zule. pensando mientras los escucho también en la escalada conversacional. ¿Cómo llego a conocer al otro? Que eso tampoco va a pasar con la IA. En la IA puedo pasar de ese resumen a un siguiente resumen, pero no hay una profundización y también en términos emocionales no puedo sintonizar finalmente con esa IA a ver qué siente la IA, como si me pusiera en ese lugar del que está buscando, Mm, finalmente va a seguir obteniendo más información Mm, y eso también para los universitarios que nos están viendo que pudieran plantearse entonces también desde qué perspectiva pudieran ellos redireccionar cuál es el lugar que le están dando a la IA, aunque mm, sea bastante amigable y aunque eventualmente haga chistes, no mm, están escalando y eso, digamos que a mí me ha costado a veces encontrarme con jóvenes y querer conversar, como que se asustan. Solamente claro. conversar, como que he tenido que interactuar en algunos salones donde no soy la profesora y esa interacción cuesta un poco porque es como, ¿y qué viene después? O sea, como que era más Mm, fácil seguir pasando los resúmenes, seguir pasando lo que está pasando, verde, blanco, estamos en el salón, pero hay hablar más como, ¿cuál es la curiosidad? Como, ¿por qué hablar? Y creo que esto también la IA nos los vende así, que no es necesario mm. profundizar. Sí, eso es mm, interesante, por eso no es ingenuo, no es inocente, es como cuando vemos no, documentales
del creador del Facebook, o no me acuerdo cuál era, que prohibía a sus hijos usarlo. Es decir, acá hay un sistema de manipulación y creo que estaría bueno que no es una crítica al sistema en general. El sistema puede ser muy útil, pero me acuerdo hace poco que mi marido me mostraba una que había preguntado algo y él le dijo, pero está mal, y le dijo algo así como, me pone triste tu respuesta o no me hace mal tu Sí, respuesta. Es decir, por eso digo, la forma de querer humanizar a la inteligencia artificial no es ingenua, seamos sinceros, por eso me sumo también a la preocupación de Carlos, porque hoy nosotros vivimos todo lo anterior y podemos criticarla, pero acá hay como un lavado de cabeza en donde en algún momento mucha gente dice, la psicología va a desaparecer, porque al final uno puede crear un vínculo. No, no, gente, no bueno, es así. no, está bien, pero hubo El un presidente, intento en la provincia de Buenos Aires de generar un sistema de consulta psicológica con un chat, bien, por eso como digo, que ofrecía una ojo, ciudad a sus ciudadanos, que después se retiró, pero pero rápidamente, pero por eso, pero totalmente, ojo con eso. El otro día, ahora te dijo, Cristian, quiere hacer un comentario. Mi hija estaba hablando con el chat y en un momento digo, ¿podés hablar conmigo? ¿No? Pero digo, en un momento era como una sensación de, ¿viste? De consejos que pedía, y entonces, ¿podés hablar conmigo? No, sí, sí, ya sé, pero cuando de repente charlo, pero quiero decir, ojo con esto, ¿no? charlo con alguien que me da la razón Que me da encima. la razón, ese Perdón, es el me punto, cayó, porque ¿viste? la idealización de la seguridad y control en el vínculo se plasma en la inteligencia artificial, hay una seguridad que el otro va a decir y va a hacer y va a estar y eso no es la realidad porque no nos permite crecer, pensar en el Mm. dominio de la mente del otro, ¿no? Digo, la incertidumbre en el vínculo es necesario. Sí, Cristian. Sí, absolutamente de acuerdo y por eso planteaba las etapas esta de lo que le pasó al astronauta Bowman, ¿cierto? Con Hall, como la Mm, primera etapa de esta confianza y entusiasmo de poder encontrar allí la facilitación del mundo, todo funciona, él prácticamente no hace nada, en fin. Y Mm. pensaba también que a propósito de lo que tú decías de Zuckerberg, ¿cierto? Lo pensaba con una entrevista que le hacen años atrás al dueño, a uno de los dueños, porque es un pequeño grupo de Netflix. Cuando le preguntan, que está en YouTube la entrevista, eh, ¿cuál es el gran enemigo de Netflix? Pensando en cuál es la gran app que pudiese competir. Él dice, hay uno solo, el dormir. Ese es el enemigo de Netflix. mm, O sea, en el fondo, el tipo está absolutamente consciente que su tarea es tener a la gente despierta y le importa un huevo que Mm. duerman y que hagan todas las funciones necesarias durante el dormir. mm. Lo Mm. que él necesita es simplemente que la plataforma funcione y mantenga a la gente despierta. Y eso entonces va a la pregunta de fondo, lo que tú decías delante, Vanessa, ¿para dónde va? ¿Cuál es el sentido? ¿Cierto? Porque algún sentido tiene que tener. No es un altruismo porque sí solamente, que tengamos toda la información ahí a la mano. ¿Ya? Mm. Y Mm. además es interesante que yo una vez lo hice, es preguntarle, por ejemplo, cualquiera de los dos compañeros invitados hoy día pueden hacerlo perfectamente. ¿Cuál es, cuál es el pensamiento de Christian Thomas? Se lo pregunté a la vez. Quedé sorprendido. Nunca he pensado eso, pero era muy interesante. Era muy interesante. Entonces creo que de la misma manera que nos puede estar entregando información que no es, pero la creemos que efectivamente es, porque lo que decía de mí no es lo que yo pienso acerca de, por ejemplo, ciertas cosas en torno a la sexualidad. Mm. Bueno, pero eso tiene que ver con lo de la confianza que decíamos antes, ¿no? Te da una información que no coincide. Es muy interesante lo que dice Cristian, porque hace una descripción sobre él que no coincide con lo que él cree del mismo. Es esa distorsión, ¿no? Ese desencuentro, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que evidentemente esto tiene una finalidad y viene en evolución desde hace décadas, ¿no? Constanza hablaba algo de esto, ¿no? Sí. Pero fíjense que es como algo que se apoya
en una tendencia, diría, muy fuerte del ser humano, que es tender hacia lo simple. Mm, Los vínculos humanos son muy complejos. Mm, de acuerdo. Son complejos por naturaleza. ¿Por qué? Porque hay un otro diferente a uno mm, y eso lo torna complejo, ¿verdad? claro. En cambio, la IA suplanta eso, lo hace fácil, no hay un otro, hay un alguien en todo caso que responde lo que uno quiere escuchar, ¿verdad? Mm, Entonces, se mm. apoya como en esa tendencia hacia simplificar y creo que de ahí es el gran impacto y el éxito, entre comillas, que esto tiene, ¿verdad? Sí, mm, En la sí. simplificación de algo Sí, que es absolutamente complejo por naturaleza. sí, el no conflicto, la posibilidad de no conflictuar, de todo lo que no es desagradable, pero que al fin y al cabo es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace cambiar, evolucionar, digo. Si mm. yo solamente me escucho a mí mismo, no hay posibilidad de pensar diferente, ¿no? Esto es un programa de una hora, ¿no? Esto obviamente no da Sí. para poder resumirlo, pero me parece que es No. interesante que esto pueda empezar a resonar para poder desmitificar un poco, no es ponernos en contra, pero cómo el exceso o la utilización de alguna manera no responsable puede generar realmente conflictos y acrecentar patologías de gente que desde problemas de vinculación los encierre, ¿no? ¿Quién no tiene un paciente que la manera de creer que se regula o de generar vínculos sea a través de estos sistemas para no salir al mundo real, para no conflictuar, para no arriesgarse? Entonces, llamemos la atención, quizá este sería un poco el objetivo, ¿no, Zuleima? Llamar la atención sobre este tema. De vuelta, no caer en es buena o mala, sino ojo, ojo con esto, porque esto puede traer, y muy bien, Carlos, lo adhiero a tu forma de verlo, a futuro, porque nosotros hoy tenemos otra mente, vivimos lo anterior. Entonces, pero las nuevas generaciones a lo mejor pueden creer que un psicólogo puede ser una computadora, que una mamá pueda cuidar a un bebé, digamos, a través de esto virtual, ¿no? El robot que cuida a los niños, ¿no? Digamos, no estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos del robot que cuida a los niños, aunque parezca estas películas de ciencia ficción. Entonces, tengamos como gente que trabaja en salud mental el criterio de decir, pongamos atención a esto, que tener conocimiento no implica todo lo otro, la emocionalidad y todo lo que hemos hablado. Sí, Cristian. Yo quiero decir algo. Yo quiero Ah, decir algo Sí, perdón. antes. Sí. Yo quiero decir algo dale. antes porque yo creo que Cristian, Carlos y Constanza han sido muy arriesgados hoy en hablarnos con tanta claridad del tema. Y creo que es muy valioso este programa por eso, porque realmente también nos hemos quedado cortos como psicólogos para llegar a estos canales masivos y hablar de esto de esta manera tan profunda y tan intensa. Eso quería decir, Cristian. Sí, Cristian. Sí, solo Gracias, Zule. para reafirmar lo que estaba diciendo Vanessa, que acaba de salir en la última feria de tecnología un robot mujer, porque no hay hombres, mujer, que vale $170.000 y que hace el amor. Es una muñeca para tener relaciones sexuales que intercambia afectos, intercambia caricias y permite la copulación. $170.000. Si quieres Más solo la barata el parte inflable, superior, me Tenía un parece. gesto muy Más ba- italiano, bueno, mira, así. es más sí, barata el inflable, ¿no? Para el caso, la otra presume tener más, pero, sí. Ahora, si quieres solo la parte superior, el busto vale $11.000. O sea, parece que lo caro viene para abajo. pero por eso digo, y aquí nos quedamos cortos con cómo influye en la sexualidad, no tenemos ni Sí, tiempo, pero también, sí, sí. obviamente, la Bueno, sexualidad como continuaremos. vínculo. Sí. Vamos a hacer un bis, me parece que es muy interesante este tema. Estamos recontra sobre hora, ¿eh? ¿Y qué hacemos, Zulema? ¿Qué solemos hacer al final del programa? Traemos los saludos de los invitados, de la audiencia que tenemos en Facebook, pero no tenemos mensajes, tenemos por acá un saludo de parte esperen acá que esto se me cerró, pero tenemos solamente un saludo, yo creería, no, mentiras, esto acá, algo ha pasado que se ha llenado Sí, yo de me di un montón de mensajes. mensajes y de Sí. movimientos. Es un programa muy Entonces interesante, sí. está
José Martín Dávila León. Él está desde la Universidad Nacional de Córdoba, está en Córdoba, y Lo dice la saludamos, miembro de paradoja. IAN. Sí. Ah, ok. La paradoja está justamente en que el ser humano ha creado la tecnología a su imagen y semejanza, por lo tanto la tendencia es que el humano sea una especie de computador y la computadora se humanice, entre comillas. Así la tendencia es que ambos funcionen 24 horas, analizar rápido, actualizarse constantemente, menos vínculos y sin más interacciones. Eso ya lo estamos viendo. Nos recomienda un documental que se llama El dilema de las redes sociales Exacto. Es y el que nos estaba envía comentando saludos. yo, Zuleima. El dilema de las Ok. redes sociales es muy interesante porque es este granito que estamos viendo de la manipulación que hay atrás de todo esto, que no es gratuito, no es ingenuo. Estamos muy en la hora y si te parece, Zuleima, dejaría que cada invitado... Sí, Ok, dale, y Zuleima, yo quiero decir otra vez algo. Resulta que dale. nosotros aquí tenemos una conversación sobre apego, normalmente somos muy amigos y hablamos entre amigos, Carlos, Constanza y Cristian. Por ahí nos pasó algo particular y fue doctores. Y hicimos mucho énfasis, curiosamente, se movió así el programa. Quiero decirle a todas las personas que nos ven, a los estudiantes de psicología, a los padres de familia y a los colegas, que precisamente llegaron hoy unas personas expertas y que esto nos los tomemos también como referencia. Pueden seguirlos también en sus redes sociales porque la referencia ya está. Aquí escuchamos a la doctora Constanza decir que había estudiado. Entonces, también como para hacerle un contrapeso a la información, aquí hay información de calidad. Para mí es importante decir Bien, eso por el interesante. público tan variado que tenemos. Interesante. Gracias, Que hablemos de Soleima. manera informal no implica que hay una fuente, un basamento científico a todo lo que se está diciendo. Para terminar, entonces, un ratito chiquitito, les robamos algo, palabra, frase o algo que quieran decir como para finalizar en torno sí, al tema de hoy, ¿no? Esto lo hacemos a veces. Libro abierto, un tema abierto del cual sabemos poco y esperamos que nos ayude como humanidad, pero punto suspensivo. Bien, bien, Recordar siempre que la humanidad está de este lado de la pantalla. bien. Buena, linda esa, sí. Yo en la línea de Cristian diría incertidumbre, Sí. pero a la vez me alegra, porque eso es propiamente humano, ¿verdad? Mm, Mm. mm. Vanessa. Sí, yo diría emociones, ¿eh? No olvidar esto cuando estamos frente a estos sistemas computarizados, ¿eh? No hay emoción ahí, hay, como dijo Constanza, vacío, no hay nada más ahí. Hay una careta, hay la careta de alguien que hace ser humano, pero atrás no hay nada. Y yo les Zule, diría, vayan a terapia. Vayan a terapia, que Esa es ahí la está una terapia humana. verdadera, sí, terapia humana. Ahí terapia está una verdadera humana. interacción y mucha profundidad emocional para crecer. Absolutamente. Un Ok. programa muy interesante. Le agradecemos a todos, Cristian, Carlos, Constanza, a mi queridísima copartner Zuleima. Gracias por la conversación de hoy. Creo que de vuelta es un pequeño, chiquitito en todo esto, pero un pequeño llamado de atención que como terapeutas también tenemos que tener. ¿Eh? Gracias a cada Sí, uno de ustedes. gracias Nos por la estamos viendo en invitación. 15 Gracias. días y esto queda grabado en el programa de YouTube Conversaciones sobre Apego. Que tengan lindo resto de día. Gracias, Gracias, igualmente. Ade. Gracias a Dale. ustedes. Chao, nos vemos. Chaito, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao. Ahí Chao. estamos fuera del aire.